Perfecto. Entonces, hoy corresponde continuar con el capítulo 10 de Marcos. Y fíjense ustedes que no habíamos avanzado mucho, pero precisamente, a diferencia de otros estudios que hemos tenido, este no pretende ser uno general, más que nada porque la metodología que estamos estudiando, pues es una especie de auditoría, si se quiere, a lo que de alguna manera hemos aprendido, reforzar algunas cosas que también ya se sabían y demás. Así que bueno, la anterior semana pues habíamos terminado con este tema de las posesiones y el reino y todo lo demás, y que aparentemente era una contraposición, una disyuntiva que se planteaba, ¿se acuerdan ustedes? Entre las riquezas y el reino, y que se puede hacer un montón de argumentos al respecto que están muy bien, pero que en realidad el texto no iba por ahí, sino que más bien planteaba una cuestión más general respecto de quién pues será salvo, ¿no es cierto? Y que partíamos de ello a partir de que en el versículo 24, la última frase, pues no estaba, no aparecía, no estaba bien atestiguada, estaba más bien parecería añadida por documentos o por textos posteriores, y a partir de ahí vimos que el problema de fondo de este asunto era quién pues será salvo. Y veíamos que básicamente los que son escogidos por el Señor, en pocas palabras. Que dicho así, no es algo que no hayamos sabido desde ya. Sí, es algo que de alguna manera ya lo sabíamos, pero que el Señor Jesús utiliza este pasaje justamente del joven rico, del Señor rico, como lo presenta Marcos, para plantear a partir de algo que es muy evidente, más fuerte, si se quiere, para reconocerlo, más evidente, tiene los elementos, la situación más propios para enseñar, eh, pues lo toma a partir de los elementos que tiene este relato para explicar algunos temas más generales y dejarlos ahí sentados, pues, ¿no es cierto? Entonces, lo que habíamos visto es que más allá de cualquier cosa que pueda tener aquí, digamos, lo que implica es que, pues, últimas, el Señor es quien salva, ¿no es cierto? Y pues bueno, que a la final, ¿no es cierto? Pues de lo que se está hablando es de quién tiene digamos, lo que ponen aquí en el versículo 30, ¿no es cierto? En el siglo venidero o en el mundo venidero, la vida eterna, ¿no es cierto? Y bien, ahora, resulta que en el versículo 32, que es donde nos corresponde, ¿no es cierto? Y quisiera centrarme aquí, que fíjense ustedes, que parecen ser apenas, mi mami que parecían ser apenas 3 versículos, les comentaba, ¿no es cierto? El 32, 33 y 34, ¿no es cierto? Que es, tal vez le pongan ahí tercera predicción de la muerte, o Jesús anuncia una tercera vez su muerte, alguna cosa así. ¿Cierto? Son 3 versículos, pero que nos llamó mucho la atención justo en la semana que lo leíamos con mi amada esposa, y que no se puede continuar, creo yo, sin prestarle la debida atención, especialmente porque estamos como tal a la mitad del libro, y además también um, es la tercera vez que en este libro se repite este mismo asunto. Así que vamos a ver. Vamos a leerles, ¿sí? Son 3 apenas versículos, pero creo que nos dará para conversar bastante, y les quería pedir, igual como de costumbre, que podamos participar dentro de lo más posible, ¿sí? Y les daré algunas preguntas que la intención de aquello es que, pues, precisamente reflexionemos sobre aquello que de pronto ya lo sabemos, ¿sí? Eso básicamente. Entonces, el 32 dice, iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba delante, y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. Dijo, ¿no es cierto? He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán, y escupirán en él, y le matarán, pero al tercer día resucitará. Hasta ahí. Hasta ahí es eso, ¿no es cierto? Luego, los demás de los hijos de Zebedeo, lo vamos a ver mediante la siguiente semana, algo vamos a dejar anunciando, pero es de esto. A ver, si somos así muy, muy técnicos, una vez más, no hace falta ser teólogo para saber de qué se está hablando acá. ¿De qué se está hablando acá? Como el título ya lo pone, es una tercera ocasión, una tercera vez en la que el Señor Jesús da algún anticipo de cómo habría de morir, ¿no es cierto? Ahora, aquí surgen algunas cosas técnicas, fíjense ustedes. Eh, si prestamos atención en el versículo 32, resulta que hay algunas particularidades que suelen pasarse por alto, porque, como casi siempre, el énfasis no se suele dar a todo el texto, a todo el pasaje, sino a ciertos detalles. Y lo que se suele poner el énfasis acá es a
como tal el anuncio de la muerte del Señor, ¿no es cierto? Pero si, como les decía, prestamos atención un poco más aguda, ¿no es cierto? En el versículo 32 vamos a ver qué dice. Iban por el camino subiendo a Jerusalén, ¿no es cierto? Y dice, y Jesús iba adelante, y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Y dice después, entonces volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de suceder. Y aquí hay una cosa. ¿Quiénes? La pregunta es, ¿quiénes son primero los que iban camino subiendo a Jerusalén? ¿Ya? Esto parecería que está sobreentendido, pero no tanto. ¿Por qué? Porque dice, y aquí es donde tener una mirada aguda ayuda mucho. Porque fíjense ustedes cómo está redactado. Ellos se asombraron y hoy, y digamos, primero dice, ¿no? Iban por el camino subiendo a Jerusalén, ¿no es cierto? Y Jesús caminaba adelante, ¿no es cierto? De ellos. Y aquí dice, ellos estaban asombrados. Y dice, y ellos seguían con miedo. Entonces aquí la redacción en español hace parecer que es un mismo grupo, que tanto andaban asombrados y con miedo. Pero si somos más acuciosos y vemos de pronto en otras traducciones y demás, nos vamos a dar cuenta que evidentemente está hablando de dos grupos de personas. Unos son los que le seguían, entre los que seguían, unos eran los que se asombraban y otros eran los que le seguían con miedo. ¿De acuerdo? Ahora, la pregunta es quién es quién. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque el Señor Jesús no siempre andaba únicamente con los 12. Normalmente, no digo normalmente, pero en algunas ocasiones el Señor Jesús andaba también acompañado, le seguía mucha gente. Entonces aquí, al decir el versículo que unos le seguían asombrados y otros le seguían con miedo, la pregunta es quién es quién. ¿De acuerdo? Ahora, se puede dar argumentos de lado y lado, de la siguiente forma. Los asombrados son la gente y los temerosos son los discípulos y al revés. ¿Cierto? También se puede decir, ¿no? Los asombrados son los discípulos y los que le siguen con miedo son la gente, los demás. Josué, Sin aquí embargo, hay una ajá, traducción que puede, dice el 32. Seguían el camino que sube a Jerusalén y Jesús iba delante de ellos. Los 12 no sabían qué pensar y detrás de ellos todos tenían miedo. ahí está, exactamente. Entonces, fíjense ustedes, pero el asunto es que ahí no dicen los 12, ¿ya? La traducción lo pone, pero si somos fieles al texto, no dice los 12. Esa traducción entiende que los 12 son los que siguen asombrados. ¿Me explico? Pero no dice literalmente el texto original, si se quiere, o los textos más antiguos, no ponen los 12. ¿De acuerdo? ¿Sí? Una vez más volvemos al asunto. ¿Quiénes le seguían asombrados y quiénes con miedo? ¿Qué creen ustedes? Lo que estamos claros es que hay dos grupos de personas que le seguían al Señor, unos asombrados y otros con miedo. Sabemos que uno de esos dos grupos son los discípulos porque en el punto seguido le dice tomando a los discípulos de aparte. ¿Cierto? Ahora, ¿quién es quién? ¿Quién le seguía de qué manera a cada uno? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen ustedes y por qué? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? Hermano Josué. Sí, escuchamos, Hermano hermano. Josué. Buenas noches. Buenas noches, hermanos. Y yo pienso que iban asombrados era el pueblo, los que le acompañaban, ¿sí? Y los que tenían miedo eran justamente los discípulos,
porque ya anteriormente Jesús les había hablado de su partida, ¿sí? De que le iban a asesinar, que uno de ellos lo iba a entregar. Entonces ellos iban con ese temor de que ya el Señor pues les iba a hablar nuevamente de eso. Y mire que dentro del grupo los aparta para decirles nuevamente. Entonces yo pienso que el pueblo iba asombrado porque siempre el pueblo quedaba exhorto al ver todos los milagros, las maravillas que hacía Jesús, ¿no? Pienso que ellos eran el grupo de los asombrados y de los que iban con miedo eran los discípulos. Pienso, ¿no? No sé si estaré errada o aproximada a la verdad, no lo sé. Vale, muchas gracias, hermano Díaz. Muy bien. Yo estoy de ¿Alguien más? acuerdo algunos poquito con la hermana que acaba de informar, porque en Lucas 18:31 dice que Ujú. tomando Jesús a los 12, les dijo, he aquí subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Entonces Ujú. sí, como que era el temor, no era de él, no era por el Señor Yehoshua, sino por lo que iba a suceder allá. Ok, pero ¿quiénes tenían miedo? Ah, los discípulos, yo O creo la que, gente. yo digo los discípulos porque con ellos había hablado, a ellos les dijo lo que iba a pasar. La otra gente creo que no sabía, no sé, no sabía lo que iba a pasar. Los otros estaban asombrados, ¿no es cierto? De Esperando acuerdo, muy bien. milagro, esperando alguna cosa maravillosa. Vale, de acuerdo. Ok, muy, muy bien. Gracias, hermana Lori. ¿Alguien más se anima? ¿Qué opina? ¿Quiénes estaban asombrados y quiénes estaban con miedo? ¿Y por qué? ¿Alguien más? Aquí dice, sus seguidores estaban asombrados y los que iban detrás de ellos estaban asustados. ¿Qué lo de versión esa? Eh, palabra de Dios. No sé cuál es. Esta es palabra de Dios para todos. Bueno, en fin, bueno, igual. El asunto es que fíjense ustedes que, hermano José, sí. Buenas noches, hermanos, Dios te bendiga. En Lucas 4:22 dice, y todos hablaban bien de él y se maravillaban de las palabras llenas de gracia que salían de su boca. Y les enseñaba, dice, como que tiene autoridad y como sus escribas. Y Mateo 13:54 dice, llegando a su pueblo, y su pueblo les enseñaba en su sinagoga, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿dónde estuvo tanta sabiduría? Y ellos eran los que estaban admirados, eran las multitudes que le seguían. Ok, y los asustados eran los discípulos. Vale, muy bien, muy bien. Digamos, es interesante, fíjense ustedes, cómo cada uno, y hemos hablado, y han hablado los tres hermanos que han hablado en el mismo sentido. Y considero que es el adecuado, ¿ya? Pero por una razón mucho más sencilla, ¿ya? Fíjense ustedes, una razón mucho más sencilla. Y es lo siguiente. A veces la forma más sencilla de justificar algo es la correcta, ¿ya? Y nosotros a veces nos sentimos, digamos, compelidos a apoyarnos de los textos bíblicos o alguna cosa o pensar en, digamos, de alguna manera un poco más compleja. Pero resulta que el mismo texto nos dice ahí. Ahora, fíjense ustedes, la forma más sencilla, digamos, es que al último, como dice, y ellos le seguían, como dice, y ellos seguían con miedo, dice, entonces volviendo a tomar a los 12. Entonces se entiende que con los últimos que está hablando, o sea, con los últimos que refiere el texto, son los que están asustados, son los discípulos. La gente que le sigue es la asombrada. Así de sencillo. Entonces dice, y Jesús iba adelante. Entonces hagan cuenta que Jesús iba adelante.
Toda la gente estaba sorprendida, ¿no es cierto? Y si podemos hacer en un esquema, el Señor Jesús, la gente. Y dentro de la gente había un grupo de discípulos y la gente propiamente. Entonces dice, la gente le seguía asombrada y los discípulos seguían asustados, entiendo. Y como estaban más cerca, por así decirlo, el Señor Jesús les toma a los 12 que están más cerca y les coge aparte y les enseña. ¿De acuerdo? Entonces, en pocas palabras, porque es su grupo más cercano. ¿Sí? Y nada más de eso. ¿Sí? Entonces, muy bien, los que han participado, perfecto. Independientemente de cómo lo justificamos, digamos, es adecuado. ¿Sí? Ahora, fíjense ustedes, ¿por qué esto es importante? ¿Por qué este pasaje es importante determinar que los discípulos estaban asustados? Porque como ya lo han dicho, esta es la tercera vez que el Señor Jesús les dice, en pocas palabras, y en lenguaje ecuatoriano, oigan, me voy a morir. Pero no se preocupen que el tercer día resucita. ¿Ya? ¿Por qué? Por muchas razones. Por muchas razones. Ahora, el asunto, digamos, de aquí no es tanto el mensaje, sino creo que el énfasis está en la reiteración. ¿Sí me explico? Porque el mensaje de alguna manera no es nuevo. Ya les dijo 2 veces anteriores. ¿Cierto? No es algo que no sabían. ¿Cierto? Entonces, el énfasis aquí de este texto es la reiteración. Ahora, fíjense ustedes, haciendo esto, justamente en este ejercicio, resulta que hice un pequeño ejercicio igual de comparación. Porque, una vez más, imaginémonos y una buena forma, digamos, de estudiar cualquier libro de la Biblia, es aislándolo y comprendiéndolo en su contexto. Es decir, si voy a estudiar cualquier libro qué sé yo, de Marcos, es bueno estudiarlo a partir del libro de Marcos. O sea, saber en qué contexto estuvo escrito, a qué comunidad estuvo dirigido y en qué contexto histórico estaba. ¿De acuerdo? Entonces, ahí es cuando, por ejemplo, las referencias a otros libros no ayudan o a veces pueden confundir un poco o desdibujar un poco lo que el texto quiere decir. ¿Me explico? En algunos casos sí ayudan un montón, claro que sí, proveen de contexto, pero en este caso, por ejemplo, se podría comparar, quiero decir, los anuncios de su muerte del Señor Jesús entre los libros, pero es mejor en este caso de Marcos porque conlleva un mismo hilo argumentativo, una misma idea, es bueno compartir o comparar, digamos, los 3 momentos en donde el Señor Jesús anuncia su muerte. ¿De acuerdo? Entonces, me tomé la libertad de hacer aquello. Y vamos a ver cómo comienza. ¿Sí? Fíjense ustedes. Aquí está. Entonces había preparado esto, ¿no es cierto? Y básicamente, fíjense que está capítulo seguido las tres anuncios de la muerte del Señor. Sí, la primera está en Marcos 8:31, la segunda en Marcos 9:30 en adelante, y la tercera está en Marcos 10, que estamos leyendo justamente ahora. Ahora, fíjense ustedes. También me tomé la libertad un poco, que le hago un poquito más grande para que se vea en la pantalla, de que los 3 pasajes como tal que hablan precisamente del anuncio de la muerte como tal, subrayar las partes que están, digamos, que se repiten, ¿ya? Porque si se quiere, el mensaje es del mismo. Voy a ir a Jerusalén, diría el Señor. El Hijo del Hombre llega a Jerusalén, va a ser enjuiciado, va a ser entregado por los principales sacerdotes, va a morir y después va a terminar resucitando a los 3 días. ¿De acuerdo? La primera les dice eso, la segunda le dice algo, el mensaje en el fondo es el mismo y el tercero lo mismo. Ahora, resulta que si comparamos los 3 pasajes en donde el Señor Jesús les anuncia esto, ¿qué notamos? ¿Qué pueden ver? ¿Qué se ve más bien dicho? Lo que se ve es lo siguiente. La pregunta es esta. ¿Cuál de los 3 anuncios es el más detallado? Y otra pregunta. ¿Cuál de los 3 anuncios es el más históricamente correcto? Ya sabemos la historia, ¿no es cierto? Sabemos la historia de cómo el Señor Jesús fue enjuiciado y finalmente muerto y resucitó. Así que la pregunta es, ¿cuál de estas 3 es la más detallada? Y ¿cuál de estas 3 es la más históricamente correcta? ¿Qué opinan ustedes?
¿Qué opinan? ¿Cuál de las tres contiene más detalles? Marcos 33, 10:33. Muy bien, esa es la que tiene más detalles. Y una pregunta, ¿cuál es la siguiente pregunta es, ¿cuál de las tres es la que históricamente contiene los datos bien? Esa misma. Esa misma. Muy bien, exactamente. Así. Entonces, fíjense ustedes, aquí hay un pequeño detalle, y esto es lo interesante, ¿ya? Ahora, fíjense ustedes, solo leamos, ¿ya? En la primera vez, en el capítulo 8 dice, comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre. Algo interesante es que en los tres pasajes se hace alusión a la figura del Hijo del Hombre, que esto ya lo sabemos nosotros, que es un nombre del Mesías, el Bar Enosh, el Ben Adam, lo que ustedes quieran, es otro nombre del Mesías, ¿de acuerdo? Ya, que el Hijo del Hombre, dice en la primera parte, ¿no? Debe padecer mucho, ser desechado por los ancianos y por los principales sacerdotes, y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. ¿No es cierto? La segunda vez es mucho más corta, más sintética, y dice, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. ¿De acuerdo? La tercera vez que acabamos de leer dice, como ya lo vimos con más detalles, he aquí subimos a Jerusalén, fíjense, el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles y le escarnecerán y le azotarán y escupirán en él y le matarán, pero al tercer día resucitará. De acuerdo, históricamente hablando, los hechos sabemos que esta predicción de aquí de Marcos 10 es la más históricamente correcta, digamos. ¿Por qué? Porque primero subió a Jerusalén, después fue entregado y el juicio fue así, primero con los judíos, después ellos le entregaron a los gentiles, a los romanos, y después ellos fueron los que le escarnecieron, le azotaron, le escupieron. Después de eso fue muerto y al tercer día resucitó. Entonces, esta tercera anuncio, por no decir predicción, este tercer anuncio de la muerte del Señor Jesús es la más histórica y detalladamente correcta. ¿De acuerdo? Ahora, fíjense ustedes, si es una repetición, si es una tercera repetición, una tercera vez que les vuelvo a enseñar esto, ¿no es cierto? La primera pregunta, digamos, es, ¿por qué creen ustedes que le tuvo que enseñar 3 veces? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen ustedes? Les hago otra pregunta. ¿Acaso no hubiera sido suficiente para el Señor Jesús decirles una sola vez como la tercera, o sea, con los datos de la tercera una sola vez? Bueno, dice ¿Hubiera la sido palabra suficiente? que cuando se habla 2 veces es que es bien serio lo que está diciendo y va a ocurrir. Es Muy bien, decir, repetir 2 veces le da certeza. ya, Y pero aquí repetir entonces 3 veces, como lo está ajá, haciendo acá y mucho más detallado, eso significa que indefectiblemente eso va a ocurrir. Eso va a ocurrir. muy bien. Entonces, con Lo eso que les dice, está asegurando a los discípulos y todos. Es un hecho que si antes no le tomaron en cuenta, ya va 3 veces que les dice lo mismo y venido del mismo Dios, la cosa es ciertísima. muy bien. Les cuento que también me sentí, digamos, por un lado, compelido a pensar así. Lo que cuenta mi papá, ¿se acuerdan ustedes? Se fundamenta en cómo José interpretó el sueño del faraón. ¿Se acuerdan ustedes cuántos sueños tuvo el faraón? ¿Cuántos sueños tuvo el faraón? Dos. 2, el de las vacas flacas, vacas gordas, vacas flacas, y el del Y trigo, las espigas, el trigo. trigo y tal. Son 2 sueños. José le dijo, los 2 sueños son el mismo. Y esto que ha ocurrido 2 veces es que viene de certero, que viene del Señor y es que va a pasar. Entonces, como pensaba mi papá, también lo consideré, digamos, ¿cierto? O sea, si 2 es que la cosa es cierta, pues una tercera le añade refuerzo. Pero esto suena extraño, ¿ya? O sea, no me terminó de hacer clic, como lo decimos.
Por lo siguiente, con 2 es suficiente. ¿Por qué tendría que reforzarse lo que ya está reforzado? ¿Me explico? Si con 2 veces que se repita algo es que es indefectible que pasa, ¿por qué se tendría que añadir una más? Hermano Josué, Sí. pienso que el Señor en la primera, donde dice y será desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, bien, la primera vez lo da a conocer, ¿sí? Y la segunda vez como que viene a recordarles nuevamente lo que va a suceder en un momento dado. Y la tercera ya se da, porque todo lo que dice ahí históricamente es lo que se dio, ¿sí? Entonces, si ellos no estuvieron preparados en la primera vez, no tomaron asunto, no lo tomaron en serio, pues él lo vuelve a repetir en Marcos 9. Y en Marcos 10 ya está lo que se hace, se da, ¿sí? Entonces yo creo que él utiliza eso como una estrategia en Marcos 9, recordándoles nuevamente por si acaso se olvidaron. Pero ya en Marcos 10 ya se da lo que se dio, lo que sabemos, ¿no? Pienso Muy que... bien. Vale, muchas gracias, hermano David. Pero igual, ¿no les parece que queda la duda todavía? ¿Por qué tuvo que ser 3 veces, según Marcos? Porque vale la pena decirlo. En Lucas y en Mateo dicen de otra manera, no se repite 3 veces. Pero en Marcos sí. Y Marcos es el primer evangelio que se escribió. Porque en Marcos, a los que se les dedicó esto, a los de Jerusalén y demás, hubo que hacerle referencia 3 veces. Y dicho de otra manera, esto incluso se puede ver de 2 maneras. De 2 maneras. ¿Por qué creen ustedes? Voy a dejar de compartir un ratito para vernos, ¿sí? ¿Por qué creen ustedes? Ah, Dianita, perdón, estaba alzando la mano antes, no lo había visto, perdón. Shalom, amados. ¿Sabes? Porque las 2 primeras veces ya sabemos que va a ser un hecho que se va a realizar, pero en la tercera vez es porque, pero tal vez las 2 primeras veces no sabíamos cuándo se va a realizar. Y en la tercera vez le dice, aquí subimos a Jerusalén, entonces es como que ya en ese momento va a darse esos hechos. O sea, es una confirmación de la confirmación, alguna cosa así. No, no tanto así, sino que si se habla 2 veces, entonces sabemos que la cosa ciertamente es cierta y se va a dar, pero no sabemos cuándo. Y Y la la tercera es la tercera confirmación. vez es la Es que la demostración, digamos. es decir, ya en este momento, a fecha presente, se va a dar los hechos. Ok, vale. Vale, muy bien. Interesante. De acuerdo. Ahora, muchas gracias a todos los que participaron. Ahora, les pregunto a Natita o Marlenita. Josué, podría ser por el hecho de que el Señor al tercer día resucitó, o sea, hacernos entender lo importante que era la muerte para nosotros, o sea, que solo de esa manera podríamos eh, ser redimidos. Entonces, al tercer día Él resucitó, pero era necesario declarar, o sea, que durante esos 3 días iba a haber muerte, pero luego esperanza, no sé. Muy bien. Perfecto. Sí. Por ahí va, por ahí va. Pero vuelvo a la pregunta. ¿Y por qué 3 días y 3 noches? Si ustedes se dan cuenta, aquí en la tercera ocasión se vuelve a repetir el número 3 de que al tercer día y todo lo demás. Si ustedes se dan cuenta, aquí el éxito está en determinar por qué 3. También cuando se dirige, hermano Josué, también cuando se dirige a Pedro, que le dice que 3 veces me negarás, ahí 3 veces aparece menos. nuevamente el 3. Exactamente. Pero vuelvo a la pregunta. ¿Por qué 3? Y ahí yo les devuelvo una pregunta. ¿Se acuerdan ustedes que en Pesas hay una cancioncita, un jueguito, digamos, que se suele hacer, ¿se acuerdan? Que se va preguntando qué es 1, qué es 2, qué es 3, qué es 4, qué es 5, qué es 6, así hasta llegar a los 10, que son los 10 mandamientos. ¿De acuerdo? Entonces, les voy a preguntar aquí y vamos haciendo ese juego, pero con conciencia. ¿De acuerdo? Y hasta llegar al número 3. Vamos a ver. ¿Qué es 1?
¿Se acuerdan ustedes del jueguito de Pesaj? ¿Qué es uno? En la Biblia, ¿qué es uno? ¿Qué es uno? Dios es Dios, uno. Dios es uno, ¿no? Si mi ejad o ma ejad, Elohim ejad, o sea, Dios es uno, ¿cierto? Ahora, ¿qué es dos? En la Las Biblia, ¿qué es tablas. dos? Las tablas de la ley, las dos casas, etc. Vale, muy bien. Ahora, pregunta, ¿qué es tres? Juan, Isaac y Jacob. ¿Ah? Los patriarcas. Los patriarcas son Dios, las matriarcas. Muy bien. Y ahí está el asunto. Hay que desmenuzar un poco este tema de los tres, porque también podríamos decir tres veces son las veces que le negó Pedro, 3 veces son 3 días son los que se espera para que el Señor resucite, 3 días resucitó, pero también hay 3 días, también 3 días de 3 noches pasó Jonás en el vientre de la ballena, del gran pez, de la ballena del gran pez, ¿no es cierto? Que hace una alusión a la muerte del Señor Jesús, tal. Pero también hay otro 3 que es interesante. ¿Qué más es 3 en la Biblia? Ahí les quiero ver. El tercer Una día de pista. la creación. Vale, no, pero ¿qué son 3? No, no es del tercer. Los días de la creación son 7, ¿no es cierto? Pero ¿qué más Las es? El Ajá. Padre, el Hijo partes de la vida, de la ley de Moisés, las escrituras y Ah, los vale, profetas. de acuerdo. Ok, ¿qué más es 3? Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso también iba a decir yo, perdón. No sé. Bueno, en realidad no, porque ya dijimos que Dios es uno, ¿no? Eso está escrito más que nada. Incluso el Señor Jesús mismo lo dijo, ¿no? Escucha Israel, el Señor es uno. No son 2, no son 3, no son 5, no son 10. Eso es uno. Ya está. ¿Qué más son 3 en la Biblia? Les digo y les doy una pista. Está en las fiestas. Ah, los tres, ay, ¿cómo se llama? Las ramitas y esto, el mirto, el Esas eran citrón. 4. Ah, no, eso. Son las 4 especies. Estas son 4. ¿Qué son 3? Pero tiene que ver con las fiestas. Si les digo, Sukkot está ahí. Es 3 una de esas. veces se sube a Jerusalén, ¿no? Para los Muy 3 bien. ciclos de las fiestas, ¿no? Por Exactamente. las de primavera, que sería panes sin levadura, perdón, Ajá. Pesach, sí, panes sin Ajá. levadura y primicias. Después, 40 días Shavuot. después, Shavuot, Ajá. y después en el séptimo mes, el Ujú. día de las trompetas, el día del perdón y Sukkot. Y es Mini Asep, que es en ese mismo periodo, ¿no? Sí, pero ¿en cuáles 3 se sube? Porque no en todos era obligatorio subir. Pesaj. Ya, en Pesach, Ajá. en Shavuot, Ajá. Y, Pentecostés y en muy Sukkot. bien. Exacto, en tabernáculos. 3 Ujú. veces. Ahora, si juntamos todas estas 3 veces, estos 3, 3, 3, ¿a dónde apunta? Apuntan al Señor, de acuerdo. Es la respuesta, digamos, fácil, ¿no? La vieja confiable. Apuntan al Señor, a su obra y tal. Pero digamos, hay un aspecto detrás de este 3, del número 3, que es muy importante para comprender esto, ¿ya? Pero quisiera darles, digamos, espacio para que podamos ver si es que, o sea, si es que lo logramos ver también como de pronto yo lo vi. ¿Qué está detrás de todo esto? 3 veces se presenta cada varón delante del Señor en las citas, 3 veces, 3 son los patriarcas, 3 veces, 3 días estuvo el Señor en la tumba, digamos. 3 días fue lo de Jonás, ¿no es cierto? 3 veces le negó Pedro. ¿Okay? 3 veces incluso, por ejemplo, pidió Pablo que el Señor le quite su aguijón y no lo hizo, y el Señor le dijo, bástate mi gracia. ¿Qué tiene que ver este número 3? Las 3 Marías. Bueno, vale, ¿no es cierto?
¿Qué hay detrás de estas tres con lo que hemos comentado? ¿Qué hay detrás? ¿Qué está en el fondo? ¿Será ¿Qué hay porque es un detrás de número muy, perdón, será porque es un número muy importante porque justo al tercer día él resucitó, Sí, ¿no? ajá. Pero ¿por qué es importante el número 3? O sea, ¿o qué representa? Ya sí sé qué. ¿Qué representa este número 3? Ya les digo, 3 son los patriarcas, 3 son los días que el Señor estuvo en la tumba. O sea, el tercer día resucitó, 3 veces le negó Pedro, 3 veces oró Pablo, 3, ¿qué más era? 3 veces, pues, 3 días y 3 noches estuvo Jonás en el vientre del gran pez, ¿ya? Pero, ¿qué detrás hay de eso? ¿Qué representa entonces este número 3? Como algo temporal, lo temporal podría ser lo de este mundo. ¿Cómo? O sea, porque en tres, si bien por decirte son tres días, a los 3 días el Señor resucitó, es como 3 días como de aflicción, puede ser. Ok, O sea, es como algo, no sé, yo pienso que es algo como de este mundo, como lo terrenal, pero que al cuarto día hay esperanza. O sea, si bien es un poco complicado, luego hay, no sé, ok, vale, puede ser. interesante, interesante, muy, muy bien. ¿Quién más? ¿Qué representaría entonces este 3? Hay algo detrás de todo eso que creo que hay que escarbarle un poquito, pero que está ahí detrás del número 3. ¿Qué creen ustedes que es? Nico nos ha dicho un tema temporal, algo de este mundo, alguna cosa así, ¿cierto? ¿Qué más opinan ustedes? ¿Qué creen que representa el número 3? Y eso nos va a dar la respuesta de por qué repite 3 veces. Y van a ver que con esto cuadra por qué 3 veces ocurren cada cosa que te ocurre 3 veces. ¿Ya? ¿Será muerte, resurrección y vida eterna? Muerte, resurrección, ok, justifíquele. ¿Por qué? Justifique su respuesta como en el colegio. ¿Por qué, hermana Sanita? La muerte del Señor nos redimió para vida Ujú, eterna. ujú, Y al resucitar, nos da vida eterna. ¿de acuerdo? Ok, vale. Ok. ¿Alguien más? Gracias, hermana Sanita. ¿Alguien más? Eh, Sí, Josécito, tal a vez, ver. o sea, pensándole puede ser en lo que nosotros hemos pasado, hemos estado primero en la vida del pecado, en la vida reconocer en nuestra vida pasada en la que hemos estado. Ujú, Segundo, ya vendría a ser la parte en lo, como dice la hermana Soñita, fuimos ya restituidos. Y la tercera sería esa esperanza que tenemos llegar a la Jerusalén celestial, donde ya vamos a ser uno solo con el Señor. Seríamos completos ahí, ujú, totalmente completos, redimidos. Bueno, seríamos ya no seríamos lo que somos ahora, entonces ya estaríamos como con esos cuerpos incorruptibles, donde ya podríamos estar, bueno, gozando de toda esa plenitud. ujú. Muy bien. Va por ahí, va por ahí. Vamos a ver, escarbémosle un Eh, poquito, ¿qué les parece? Dieguito. bueno, estaba leyendo un poco también y menciona algo parecido a lo que acaba de mencionar, eh, diciendo que es la totalidad, ¿no? El pasado, el presente, el futuro, ¿sí? Y representa tal vez el todo. eh, Eso es lo que pude Ujú. revisar un poquito, ¿sí? Entonces, no sé si por ahí tal vez también va atado. Muy bien, representaría el todo. Perfecto. Hay algo que es interesante y tiene que ver con un principio muy importante y es lo siguiente, es la enseñanza, o sea, representa el principio de pedagogía, de enseñanza-aprendizaje. Eso es lo que representa el número 3, ¿ya? Por lo siguiente, tal vez no les hace sentido ahorita, pero fíjense.
¿Qué se entiende o qué es lo que representan los tres patriarcas? ¿Qué representan? Apuntan al Señor, claro, pero apuntan a una historia de aprendizaje, si se quiere. O sea, de que el primero fue escogido por el Señor, etcétera, salió, tal. El segundo viene siendo el tema del Mesías, una figura muy mesiánica como tal. El tercero, la concreción del pueblo, etcétera. Hay un principio, digamos, hay una idea subyacente de enseñanza, de aprendizaje. ¿De acuerdo? Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de la panza para que aprenda. ¿Sí me explico? Después de que salió de eso, ahí estando en la panza, en el vientre del gran pez, ¿no es cierto? Reflexionó, oró y aprendió y salió y se fue a hacer la misión que tenía. ¿No es cierto? Pedro, las 3 veces que le negó, ¿para qué fue? Sino para que aprenda. Pablo, cuando oró las 3 veces porque Dios le quite y Dios le dijo, bástate mi gracia, ¿qué pasó? Aprendió. Se dio cuenta que tenía que basar en su gracia. ¿Lo vemos? Y así todas las ocasiones que aparezca el número 3, aquí, ya aterrizándole aquí, las 3 veces que el Señor Jesús les repite a los discípulos que va a morir, es porque tiene que esto estar aprendido. ¿Sí me explico? Es un principio de enseñanza. Por eso fíjense ustedes que incluso inconscientemente en la pedagogía, y hay algunos maestros que nos acompañan aquí entre los hermanos, no solo es el tema de repetir 3 veces, es el tema que en toda clase tiene que, de alguna manera, inconscientemente estamos repitiendo 3 veces, porque comenzamos con una introducción, que es un resumen, una cosa de lo que ya vamos a decir, después se da la clase como tal, y al final se hace una conclusión que se recoge todo lo que se vio anteriormente. De alguna manera se está repitiendo 3 veces. El número 3 está relacionado mucho con el aprendizaje. Si nos damos cuenta. Entonces, fíjense ustedes, 3 es el número del aprendizaje. Si lo vemos. Eso es lo que representaría el número 3. Y ahora, fíjense ustedes, si volvemos acá un ratito a la tabla que les había hecho comparativa de los versículos, vamos a ver. ¿Vale? Si lo vemos otra vez, ahora se comprende y por qué, y ahora lo vi al menos y un poco más claro, ¿no es cierto?, de por qué en la tercera vez le da muchos más detalles. La primera fue seguramente un golpe. Y como les pasó, fue un golpe así de voy a morir. Y el Señor, y por eso es que Pedro después le dice, no, Señor, no te pase esto y todo lo demás. ¿Se acuerdan? La segunda, igual, le escogí un poco más ya, digamos, ya no tan de golpe, pero igual fíjense lo que dicen, ellos no entendían y tenían miedo de preguntar. Y en la tercera, ya no tienen ninguna reacción como tal, digamos, sino este tema de los hijos de Zebedeo que quieren sentarse y tal, porque de alguna manera se ve que ya comenzaron a comprender. ¿Sí me explico? Entonces, fíjense ustedes, lo que les quería compartir entonces, es que cuando aparezca el número 3, tiene que ver mucho con algo que se tiene que aprender sí o sí, con un proceso de aprendizaje. ¿Sí? Es eso. Entonces, fíjense, cuando aquí el Señor Jesús repite 3 veces que va a morir y que va a resucitar y el mecanismo, cómo va a pasar esto, ¿no es cierto? Tiene que ver con eso, que esto, más allá de que es indefectible, es que está dando un fundamento, un tema, si se quiere, que debe estar sí o sí aprendido. Por eso la importancia de los 3 patriarcas. ¿Explico? Porque ahí está el Génesis, precisamente en Génesis, ¿cierto? De todo lo que se llama iglesia. ¿Cierto? Y si nos acordamos, fíjense ustedes, si nos acordamos de los 3 patriarcas, de ahí, de toda la historia de los 3 patriarcas, se extraen flojito mucho de lo que está en los evangelios. Y mucho de lo que está en las cartas de Pablo y todo lo demás se extrae, sino de los 3 patriarcas. ¿O no? ¿Cierto? ¿De acuerdo? Fíjense ustedes, de los 3 días, 3 noches que pasó Jonás en el vientre del gran pez, lo mismo. O sea, Jonás mismo obtuvo un aprendizaje y nosotros aprendemos un montón de cosas de ahí.
de las 3 veces que le negó Pedro, entendió, aprendió las cosas. Entre otras cosas que no se le niega al Señor y que le iba a tocar padecer por él y demás. Las 3 veces que oró Pablo, también aprendió que él le debía gastar su gracia, la gracia del Señor. Y los 3 días y 3 noches que el Señor Jesús estuvo en la tumba, ¿no es cierto? También dan un índice, digamos, dan una intención de enseñanza. Obviamente no para el Señor Jesús, sino para nosotros. ¿De acuerdo? Por eso dice, era necesario que pase así. Era necesario que pase 3 días. Porque es que eso debía estar recontra cimentado. ¿Sí me explico? Más allá de esa leyenda que suele haber que el alma estaba 3 días ahí vagando por el mundo y el tercer día podía todavía, alguna cosa así. Ya, olvídense de eso si es que de pronto lo han escuchado. El tema aquí es un tema muy lingüístico, o sea, muy lingüístico, didáctico, de que cuando aparece algo 3 veces es una atención que nos está llamando, es un llamado de atención para que nosotros prestemos precisamente noticia, digamos, pongamos pilas, como decimos, para ver qué es lo que tenemos que aprender. 3 veces algo es que es algo que hay que aprender sí o sí. Como las primeras citas son súper didácticas. Por eso, también, las 3 veces que el hombre se presenta ante el Señor por las fiestas, también es para que tenga precisamente aprendido eso. Pesach, Shavuot y Sukkot. Son 3 veces que todo hombre debía en ese momento peregrinar como tal. Y tenía que hacer el trabajo de ello 3 veces al año. Y con eso se garantizaba un aprendizaje mínimo, digamos, suficiente, básico, fundamental. Porque no era ir a la fiesta por ir a la fiesta. Era ir a Pesach para celebrar Pesach. Era ir a Shavuot para celebrar Shavuot. O sea, con conciencia de lo que significa. Era ir a Sukkot por lo que significa Sukkot. ¿Sí me explico? Entonces, el número 3, una vez más, está relacionado con algo que se tiene que sí o sí aprender. Y aquí, la tercera vez, volviendo a Marcos, la tercera vez que el Señor Jesús les repite esto, les está dando ahora sí todos los detalles que corresponden. Para que ahora sí, si es que alguien todavía quisiera, digamos, tener un resumen de lo que pasa más adelante en el libro, tenga ya un resumen precisamente del versículo 33 y 34 es el resumen de lo que vamos a ver en capítulos posteriores. El Señor Jesús vive a Jerusalén, es entregado a los principales sacerdotes, a los escribas, le condenan a muerte, le entregan a los gentiles, le escarnecen, se burlan de él, le azotan, le escupen y le matan. Pero el tercer día resucita. Fíjense ustedes si estos 2 versículos no son un resumen súper, hiper, mega condensado de todo lo que es el fundamento de nuestra fe. Y preguntémonos si esto no es algo que sí o sí deberíamos saber y aprendemos. Y que seguramente lo sabemos. Sí lo vemos. Entonces, fíjense ustedes una vez más, y eso también nos pone del otro lado. Si queremos que algo se aprenda, repítalo 3 veces. ¿Es cierto? Si usted quiere que algo quede cimentado, repítalo 3 veces. De 3 diferentes maneras, sí. Lo que sea, repítalo, hágalo 3 veces. Por eso es que suelen decir que un hábito se crea creo que en 21 días, 20 días, alguna cosa así, que termina siendo 3 semanas. 3 semanas de repetición de algo, se crea un hábito. Fíjense ustedes. El número 3, inclusive ya hay técnicas que, digamos, en cosas para el mundo, digamos, es eso. El número 3 tiene que ver mucho con aprendizaje, con que algo quede cimentado, con que algo muy importante quede cimentado. Y aquí, lo que el Señor Jesús le está diciendo es esto. Esto es sumamente importante. Por eso les decía, pudo haberles dicho una vez y hubiera sido suficiente. Pudo haberles dicho 2 y con eso es que era confirmado. Pero no, les dijo 3. ¿Por qué? Porque es que era imprescindible no que pase, no solo que pase, digamos, sino era imprescindible
que además lo conocieran, lo aprendieran, que no se les borre nunca más de la cabeza. ¿Sí? Eso básicamente. Ahora, si volvemos un poquito a este versículo y para vernos de nuevo, si volvemos de nuevo al versículo de aquí, ¿no es cierto? Resulta que pasando ya este tema de las 3 veces, hay algo muy importante también. Y es que esta forma en la que el Señor Jesús comienza a anunciar su muerte por tercera vez, resulta que es la que permite conectar precisamente la palabra, este pasaje, con partes o pasajes, relatos del Antiguo Testamento. Cualquier persona, y ya les digo, cualquier persona de la época del Señor Jesús, de la época de cuando el Señor Jesús estaba diciendo esto, que hubiera escuchado esto de y le azotarán, le escupirán y todo lo demás, créanlo, que les hubiera hecho eco de alguna parte de la escritura. Tal vez a nosotros se nos dificulta por nuestra formación. Nosotros de pronto nos tenemos más fácil, o sea, tenemos de la memoria tal vez más fácil pasajes del Nuevo Testamento, ¿cierto? Pero imaginémonos en un mundo, en un momento histórico en el que no había todavía escrito sino Marcos y tal vez Gálatas. O sea, que eran 2 o 3 libros los que estaban escritos del Nuevo Testamento. Y lo demás era lo que había en el Antiguo Testamento. Es decir, estábamos en un momento en el que lo que sí o sí debíamos al menos haber escuchado alguna vez en toda nuestra vida de habitantes de Judea de la época, digamos, ¿cierto? Y tanto más de seguidores del Señor y hay primeros cristianos y demás, es mínimo el Pentateuco, los profetas, etcétera. Y entre todos ellos, en esa época, pues también se estudiaban pues aquellos que se reconocen como salmos mesiánicos y todo lo demás. Ahora, pregunta, así sin más, ¿a qué parte de la Biblia les recuerda esto que el Señor Jesús está anunciando? Porque, ojo, a la época que está viviendo esto los apóstoles del Señor Jesús, ellos aún no sabían lo que nosotros ya sabemos cómo va a pasar. ¿Sí me explico? Nosotros ya sabemos cómo termina, cómo pasa todo lo demás, pero ellos no sabían en ese momento. Ellos solo acaban de escuchar este mensaje súper resumido, que hoy nosotros podemos decir fue así. Pero a ese momento que estaban pasando las cosas, ellos no lo sabían. Y lo único que podían hacer es buscar en su archivo mental, ¿cierto? O que les haya resonado alguna parte de la Biblia que tenga estas características. Ahora, pongámonos en las sandalias de los apóstoles que acaban de escuchar este mensaje, ¿no? Que les dice, el Hijo del Hombre será entregado a los principales, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y en el 34, le escarnecerán, le azotarán, le escupirán y le matarán, pero al tercer día resucitará. Si yo escucho esto, ¿no es cierto? Por primera vez así de boca del Señor, ¿a qué parte de la Biblia me resuena? ¿A qué parte? ¿En dónde se habla de alguien que se le burlan, que le azotan, que le escupen? Mi hermano Josué, sería Isaías 53. Muy bien. Isaías 53 del siervo sufriente, como le conocemos, ¿cierto? Latigado, fue herido, fue traspasado y todo lo demás. Evidentemente, se nos vienen a la mente todos los salmos mesiánicos que tienen que ver con el padecimiento de la figura del Mesías, ¿no es cierto? Ahí estarían salmos como el 22, si no estoy mal, y ahí el 16 puede ser, me equivoco, pero algunos salmos quiero decir. El Isaías 53, de hecho, y no solo ese, ¿ya? Hay uno que es bastante específico. Podemos leer Isaías 50 del 4 al 6. ¿Qué dice? ¿Qué dice Isaías del 50 del 4 al 6? Dice la palabra de Dios.
Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y disputos. Exactamente. Fíjense ustedes, y si ustedes siguen leyendo, pues precisamente habla mucho de lo que se conoce como la pasión, del momento ya del sacrificio y demás, ¿no? Y de la perspectiva de cómo el Señor, digamos, vio esto. Se vio rodeado de injustos, pero más, sin embargo, halló la fuerza en sus mismas promesas, ¿cierto? En lo mismo que él mismo había dicho. Ahora, fíjense ustedes, en el versículo 6 está lo que realmente conecta con el pasaje de Marcos, ¿sí? Fíjense lo que dice: di mi cuerpo a los heridores, que había dicho que le iban a azotar, mis mejillas a los que me besaban la barba, ¿cierto? No escondí mi rostro de injurias, ahí dice injurias, lo que dice, les escarnecieron, y de esputos, que son los cupitajos. Para ser más exacto, un esputo es el que sale con gargajo, con flema, el que sale desde adentro, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense ustedes, lo que está haciendo a la vez, y por eso es que es muy pedagógico, a los tiempos. ¿Se acuerdan ustedes que cuando estudiábamos Mateo, era muy común hacer este tipo de, como está escrito, y regresábamos a ver dónde estaba escrito, y hacíamos todo el tema, decir, claro, entendemos por qué está, pero fíjense que en Marcos no hay mucho de esos, cómo está escrito, pero aquí sí. Aquí hay un como está escrito implícito, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque el énfasis es la enseñanza. Y acordémonos que la primera vez incluso que aparece, la primera anuncio de la muerte del Señor Jesús, dice, comenzó a enseñarles. ¿De acuerdo? Así que la enseñanza fue un eco, digamos, que terminó hasta acá. Y finalmente, digamos, culminó hasta aquí la parte teórica. Y aquí iba la parte ya práctica, lo que ya realmente iban a vivir. Y con eso terminaría de cimentar todo lo que tienen que aprender. Pero el asunto es, hasta aquí al menos se termina la enseñanza teórica. Y que por ser esta forma en cómo el Señor Jesús lo expresa, digamos, sí o sí tuvo que haberles hecho eco de muchos salmos, de muchas partes de la palabra, entre aquellas las que acabamos de comentar. Algunos salmos, pues el Salmo 22, pues el Isaías 53, Isaías 50, y muchos otros pasajes en donde se habla de que hay una figura, ¿ya?, que en la Biblia no le llama Mesías, ¿sí? O sea, la Biblia como tal no dice el Mesías tal, no. Si lo vemos aquí en Isaías 50 que acabamos de leer, no dice el Mesías será, no. Habla en primera persona. Si se dan cuenta, yo tal cosa, no escondí mi rostro, habla en primera persona, ¿sí? Entonces, lo que quiero decir es, sí o sí, cuando leyeron estas primeras, cuando escucharon, digamos, los apóstoles, por un lado, estas palabras sí o sí les tuvo que haber llevado su mente a esas partes de la escritura en donde estaban estos textos, digamos, estas frases de esos hechos. Y por otro lado, a las primeras personas que leyeron o escucharon este evangelio, como nosotros lo estamos haciendo, sí o sí tuvo que haberles hecho eco también. Y sí o sí les tuvo que haber llevado a decir, como en Isaías. ¿Y cuál es el trasfondo de esto? Lo que pasa es que esos pasajes del Antiguo Testamento, como nosotros le conocemos, en donde se anuncia que alguien había de sufrir, no es otro, sino el mismísimo Dios dando su vida por nosotros. ¿Y qué es lo que decíamos que por qué se repitió 3 veces? Porque es que eso, amados hermanos y hermanas, es lo que nunca tiene que salir de nuestras cabezas. Que el mismísimo Dios vino, se hizo carne y dio su vida por nosotros y la pagó muy caro, digamos, dio su misma vida por nosotros. Eso es lo que hay que estar sí o sí cimentados. Fíjense ustedes. Y, casualidad, ¿acaso eso no es lo que más se ha predicado en toda la vida? Y eso viene a ser el corazón del Evangelio, ¿no? Eso viene a ser la esencia del Evangelio, de anunciar que en ningún otro hay salvación sino en el Señor Jesús. Que Él vino, murió por nosotros, es decir, con su muerte pagó la deuda que nosotros teníamos, y aquello que dice, porque la paga del pecado es muerte.
mas la dádiva de Dios es vida eterna. Entonces, esto viene a constituir una especie de resumen magistral de lo que es el Evangelio. Y eso es lo que podemos enseñar y predicar en nuestras iglesias, digamos así, y enseñar para que esto esté clarito, que no somos salvos por nada, sino por la muerte de Cristo y por su resurrección y todo que Él pagó nuestra deuda. Es el corazón, es la esencia misma del Evangelio para mí. Así es, no lo pudiste haber dicho mejor. Es el corazón, es la esencia de todo. Y por lo mismo es que fue necesario que se repita 3 veces, que esté sumamente cimentado. Entonces, si quisiera decir así algo, nunca más, nunca nos debemos olvidar de esto, ¿sí? Y por otro lado, también nos da una estrategia muy poderosa para enseñar, ¿sí? A un hermano nuevo, a una persona nueva, a alguien nuevo, a un niño, a un joven, a un adolescente, a alguien en general. Para enseñar algo, se necesita repetir 3 veces. Así de sencillo. Por eso es que Pablo dice, yo ya les describí esto y para mí no es cansón repetirles. ¿Por qué? Porque es que hasta, digamos, 3 veces se entiende que ahí, como se dice, ¿no? El conocimiento se asienta. Pues sí, el asunto es que estas cosas que se tienen que aprender hasta 3 veces se asientan. Y si no, fíjense ustedes con su experiencia, ¿se acuerdan cuando estudiábamos el Pentateuco, cuando estudiábamos o eran las parashot, ¿se acuerdan ustedes? El primer año era de todo lo que hacías. Básicamente un montón de asombros y todo lo demás. El segundo año fue un tema de, ok, nos vamos cimentando. Y el tercer año fue cuando ya se cimentaron realmente las cosas. Lo recordamos. Entonces, fíjense ustedes, es necesario al menos tener una formación enfocada, si se quiere, hablando ahí en un lenguaje muy simbólico, ¿no? Que utiliza mucho el número 3, o sea, que se cimiente mucho la cosa. Porque el énfasis no es como en los colegios, en las universidades, acabar el sílabo, cumplir el plan de estudios y ya está. No importa que no haya, lo importante es que cumplir la malla, ¿sí? Cumplir los contenidos que había que. No, lo que nos debe importar, por eso es que fíjense que es importante en toda congregación y en toda familia incluso, que si es que en algún momento no se pasa de un versículo no haya problema. Y si nos quedamos en el mismo versículo tres veces seguidas, pues se lo hace. Porque el énfasis de la intención no es pasar. La intención es que se aprenda. Y que de lo que se aprendió uno no se mueva. Ese es el asunto. Y eso es lo que debemos nosotros como cristianos procurar. O sea, que lo que aprendimos, de eso no nos movamos. Y si es que algo nos cuesta, lo repetimos de otra manera. Lo repetimos tal vez no ese rato. En un tiempito lo volvemos a retomar. ¿Sí me explico? Fíjense incluso la metodología del Señor Jesús. Como maestro, yo al menos lo he podido evidenciar mucho más aquí en Marcos que en otro lado. Para enseñar esto, fíjense ustedes que lo hace en momentos diferentes. No lo dice ese rato, termina punto aparte, punto seguido, otra vez les voy a explicar, no explica, otra vez ahí mismo. Les dice un momento, deja que pase un tiempo, les dice otra vez, pasa un tiempo, les dice otra vez. O sea, como si es que de pronto quisiéramos extraer principios pedagógicos del Señor Jesús a propósito del número 3, resulta que hay Marcos, hay maravilla. Si nos damos cuenta. Entonces, fíjense ustedes. O sea, aparte de digamos, repasar algo que de alguna manera, ¿quién no sabe? ¿No es cierto? O sea, si somos así muy secos, así, ¿quién no sabe? Pues, o sea, realmente tendría que ser alguien totalmente nuevo como para no saber. ¿Quién no sabe esto? Pero a propósito de que repasábamos este aspecto que es básico, tanto porque es lo primero que se aprende, pero también es básico por lo importante que es, ¿no es cierto? También revisamos algún aspecto metodológico, que es lo que también me importa, ¿ya? Porque una vez más, ya lo que siempre les he dicho, vean, incluso así, muy poco, digamos, es algo nuevo que alguien se puede poner a enseñar a estas alturas del partido. ¿Se me explico? Tal vez muy poco, algunas cosas, algún detalle habrá que afinar, pero en lo general estamos bien. ¿Me explico? En lo general hemos estado bien.
algunas cosas hay que afinar como un instrumento, que lo que según se va tocando se va desafinando, pero lo que toca afinar es poco, no es como cuando uno recién cambia de cuerdas o alguna cosa de una guitarra, por ejemplo. Cuando uno recién cambia de cuerdas, uno tiene que darle unas cuantas vueltas y todo lo más, y ni bien le toca, se desafina y otra vez. Pero cuando ya la cuerda está hecha y se va tocando, la desafinación es muy poca y solo toca estarle ajustando lo que corresponde. Lo mismo es con nosotros. Exactamente lo mismo. Pero el fundamento, la cosa de allá no se mueve. Lo que sí me interesa es que veamos alguna otra cosa más a propósito de lo que ya sabemos. ¿Sí? Una vez más, ya les digo, ¿quién no sabía que el Señor Jesús murió y que ese es el fundamento de nuestra fe? Eso no es nuevo, en realidad. No es nuevo para nosotros. Pero lo que sí quería es comentarles a través de este pasaje la importancia de la repetición. La importancia de estar mastica y mastica y de darle el tiempo para que la primera vez se cimiente. Si no se comprendió, lo repito, y si no se comprendió, lo repito. Exacto. De ahí la importancia, como dice mi esposa, de la repetición, de estar así. De qué dicen, ¿no? Y estas palabras que te digo estarán de tu cabeza, de tu mano, estarán en las puertas de tu casa, y cuando las repetirás cuando te levantes, y cuando te acuestes, y cuando salgas, y cuando entres, y le repetirás a tus hijos, de los hijos de tus hijos. ¿Por qué tanto énfasis en repetir? Si no es porque hay que aprender, eso se tiene que quedar cimentado, memorizado. Y no solo memorizado, sino racionalizado. Ese es el asunto. Si se quiere, y complementando, y para ir terminando, lo que la Biblia promueve es una repetición racional. No solo repetir como el maestro dijo, sino hay que repetir si se quiere, pero con conciencia, exacto, con entendimiento. Ese es el éxito de todo. Y si ustedes se dan cuenta, fíjense ustedes, si lo queremos poner así, lo que dicen las cartas de Pablo y todo lo demás, las cartas, los demás libros que no son los evangelios, pregúntense si no son repetición de lo que ya está escrito. Son, solamente que entendido bien, comprendido a la época que fue escrito, ¿o no? ¿No es cierto? Y eso nos da mucha luz para vivir incluso a nosotros ahora. El asunto entonces es aprender la cosa, pero no solo repetir en memoria, decir Cristo murió, resucitó. No, el asunto es aprenderlo con conciencia, racionalizarlo, con entendimiento. Eso es lo que hay que lograr. Y eso es lo que cualquier, digamos, profesor, acá tenemos algunos incluso, ¿no? Muchos profesores estamos acá, ¿cierto? Entonces, lo que hay que lograr es no solo que el estudiante aprenda, que se aprenda la fórmula, como matemáticas. No, la cuestión es que aprenda a usar la fórmula, que aprenda a identificar el problema para usarlo, cómo le aplico, si es que le aplico de una manera o de otra. O sea, es eso. No gano de nada que se aprenda la fórmula. Y con eso no gano mucho. Lo que necesito es que se aprenda cómo usar esa cuestión. Y lo mismo acá. No gano nada con que nosotros repitamos si el Señor Jesús murió, resucitó, amén, gloria a Dios, qué bonito. Sino que eso forme parte de nuestro fundamento, de nuestra fe, de nuestro día a día. Que eso sea algo ahí, que sea un tabique, si se quiere, que guarde nuestras vidas, que guarde nuestras conciencias de todo, que ni por aquí se nos ocurra pensar otra cosa, renegar en algún momento del Señor, alguna cosa. Que eso sea un proceso de aprendizaje que dé el fruto de haberse aprendido eso y de haberlo racionalizado. Y que estemos en capacidad, como dice el Señor Jesús. O sea, otra forma más de dicho, y para finalizar, ¿cómo sabemos nosotros que hemos aprendido algo? Cuando podemos explicarlo de manera sencilla. O sea, podemos repetirlo, pero ya no como aprendí. O sea, de la manera como me enseñaron, sino cuando ya lo interioricé y lo puedo decir de otra manera, de una manera más sencilla. Y fíjense ustedes, vayan ustedes a explicar esto de la muerte del Mesías, este misterio, digamos así, de la muerte del Mesías, de que Dios tiene que morir, vayan a explicar eso. A ver si es que les hace fácil. A ver si es que algún teólogo puede explicar eso, sin el Nuevo Testamento. Es complicadísimo. Esos son problemas, pero horribles, así de cómo es que Dios tiene que, simplemente no cabe.
Y fíjense ustedes cómo el Señor Jesús aquí en 2 versículos lo hace. Así de sencillo. ¿Nos damos cuenta? Entonces, fíjense que, una vez más, lo que quería compartirles es que cuando pensemos bíblicamente en el número 3, pensemos en un proceso de aprendizaje que nos está dando un mensaje o un contenido, si se quiere, una enseñanza, que sí o sí tiene que estar cimentado. ¿Sí? O sea, nos habla de todo el proceso de aprendizaje, de cimentación, de racionalización de la cosa, de interiorización. ¿Sí? Y como dato curioso, y para conectar con lo que hemos de ver Dios mediante la siguiente semana, si no viene antes, es lo siguiente, un dato curioso, ya con las 3 ocasiones en las que el Señor Jesús anuncia su muerte, resulta que después de cada una hay un conflicto, por alguna razón. La primera, Pedro, no, Señor, no te castigues por decir eso de ti, no, Señor, no digas de eso. La segunda, igual este tema de que les pregunta eso y después discuten por quién es el más grande, quién es el mayor. Y la tercera, viene ahora, que vamos a ver la siguiente semana, Dios mediante, que estos 2 hijos de Zebedeo, Juan y su hermano, quieren el uno sentarse a la derecha y a la izquierda, y el Señor Jesús le dice cómo están pensando esto. Entonces es muy interesante que hay un patrón también a seguir ahí. Después de que el Señor Jesús anuncia su muerte y su resurrección, hay un conflicto con los discípulos. ¿Ya? Ahí se las dejo para que pensemos en esta semana. Y para que pensemos en estos días. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que les quería compartir como tal. ¿Sí? Si tenemos alguna pregunta, comentario, sería buenísimo. Y si no, podemos ir terminando por hoy con la grabación. Okay. Hermano Josué, como una anécdota, cuando yo trabajaba y teníamos el tema de hacer una lectura. Y pues yo también les decía, vamos a leer la primera vez. No entendían, tenemos que leer 1, 2, 3, y las veces que sean necesarias hasta encontrar el mensaje que envía el autor, encontrar lo más importante, ¿no? En una lectura. Yo siempre hacía eso. Tenemos que leer 1, 2, 3 y las veces que sean necesarias. Y, ¿qué le puedo decir? Eso en el mundo, digámoslo, ¿no? Pero acá en lo bíblico, como usted nos acaba de explicar, el número 3 es algo, no es simbólico, ¿verdad? No lo puedo tener en mi mente como algo simbólico, sino como algo, un número muy importante en la vida del cristiano, ¿verdad? En la vida del cristiano, y como está en la Biblia, solamente 3 veces tenemos que repetir lo que sea necesario. Más de 3 veces yo pienso que ya no. Pienso que ya no, ¿sí? Y en la vida del mundo, pues también, bueno, en la lectura, pues porque se hace lecturas orales, expresivas, se hace lectura comprensiva, que es solamente con la mirada, ¿no? Es otro tipo de lectura y las veces que sean que tenemos que realizarlo. Yo noto ahí la diferencia, ¿no? Saco la diferencia con lo que usted expresó bíblicamente, el número 3, qué importante que ha sido. Aunque, sinceramente, hermano Josué, le digo con toda mi ignorancia de conocimiento de la Biblia, que me faltó más. Me faltó más sobre ese número 3. Porque si bien es cierto, en Marco 8 está él diciendo algo, en Marco 9 lo está repitiendo. Y ya en Marco 10 está siendo real lo que él había anunciado. Entonces a mí me parece que me faltó un poquito más de ese 3 tan importante que estábamos tambaleando y no llegábamos a una respuesta verídica, o una respuesta real que sea satisfactoria para usted, ¿no? Todos opinamos, llegábamos un poco, pero no llegamos a no ser a excepción de Dieguito que dijo que era todo, ¿no? Y ahí usted ya empezó a hablar de que era a la pedagogía, ¿verdad?
que el número 3 era algo relacionado con la pedagogía y que por eso está 3 veces tenemos que decir lo mismo y lo mismo, como el Señor nos inculcó, nos metió en la cabeza lo que iba a pasar, lo que Él realizó por nosotros los pecadores. Pero disculpe que vuelva a decir vuelta, pero me faltó un poquito más, saber más sobre ese 3. Por eso les digo, tal vez porque yo no tengo tanto conocimiento. Me gusta mucho lo que el señor José, el hermano José, habló sobre Isaías, porque ya son personas que tienen conocimiento de la Biblia. Y mire cómo enseguida lo relacionan, ¿no? Y yo me quedo ignorante, y yo me quedo vacía, ¿sí? Bendito sea Dios para todos los hermanos que han tenido esa oportunidad de leer la Biblia. Como usted lo dijo también, que la primera parte fue un proceso, la segunda parte otro proceso y la tercera parte ya ustedes manejan libremente la Biblia al revés y al derecho, ¿verdad? Ustedes ya tienen esa confianza, en tal libro, en tal capítulo, en tal versículo, ¿sí? Eso es maravilloso para las personas como ustedes que tienen ya la Biblia en su corazón y en su mente. Pero vamos a ver, más adelante a ver si podemos compartir un poquito más sobre ese 3. O si me dice algún libro donde más leer que yo pueda sacar una relación del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, así como lo han hecho ustedes aquí ahorita. Isaías con Marcos, ¿no? Eso, Josué. Perdón. No, con todo gusto, mi hermana Dina. Antes de darle el paso a Marlenita, Natia, Nico, creo que sí, valoramos siempre cuando usted comparte. Y comenzando desde el final, creo que no hay una forma o no hay una sola forma, digamos, de aprender la Biblia, digamos. Y lo único que podría recomendar en este caso es que comience desde el principio. Comience desde el principio. Y la forma de hacerlo es la siguiente. A veces incluso uno mismo, digamos, parte con a veces suelo decir, ¿no? La falsa idea o la falsa percepción, o sea, como una especie de autosabotaje, incluso del no sé nada, en realidad no sé nada y todo es nuevo y todo lo demás. Y puede ser que en algún grado sea cierto, puede ser que en algún grado sea cierto, pero en realidad si nos damos cuenta los fundamentos de alguna manera, cuando el Señor nos llama y demás, pues ya los tenemos. Y lo demás es cuestión de ir reacomodando, así se quiere, ¿sí? Y en estos casos, una buena forma es comenzar desde el principio. Y efectivamente, nos vamos a topar con eso, de que al inicio es bien complicado comprenderle el lenguaje, bien complicado alguna cosa, ¿ya? Pero la ventaja que tiene nuestra hermana Digna y tenemos todos los que estamos acá y cualquier hermano que esté en alguna congregación y demás, es que no está sola. Esa es la gran ventaja. Entonces, fíjese, aquí nomás estamos alrededor de 20 personas, un poco más, ¿cierto? Con las que nos podemos apoyar, ¿de acuerdo? Entonces, cualquier persona lo puede hacer. Yo mismo incluso en algunos casos en donde algo no lo tengo claro y demás, también me apoyan algunas otras personas, no crean que me fluye así de todo y soy la máxima lumbrera y no, nada que ver. Hay muchas cosas que tampoco entiendo. Y que de pronto me cuestan aprender, que no las conecto y que sí, me causa, por así decirlo, ¿no? Un pequeño choque ahí de no entiendo y qué pasa aquí. Entonces, para eso están, entre otras cosas, los hermanos. Y yo lo que les diría es, ahora se promueve mucho una investigación individual, ¿no? Entonces, y el Internet juega mucho en eso, ¿no? Entonces, tengo una duda, veo un video, busco a alguien que haya dicho algo sobre el respecto. Pero lo que yo les quisiera promover es que nos olvidemos por un momento en estos casos del Internet y nos apoyemos en los hermanos y volvamos al momento aquel en el que todas las personas, todos los hermanos, sin ir muy lejos de la época bíblica, pero ¿se acuerdan hace unos 20, 30 años cuando íbamos a la iglesia y cada cual veía y leía la palabra y traía sus dudas, sus preguntas y se conversaba con los hermanos y ahí se daba un momento simpático para poder conversar sobre todo? Creo que es bueno de alguna manera tomar eso, porque ahora es muy fácil decir, no entiendo, me invento, el Salmo 22, el Salmo cualquiera.
Salmo 1, no entiendo. Y es muy fácil para nosotros ir al internet, ir al Google y decir explicación del Salmo 1. O me pongo en algún video de algún hermano que sea confiable, ¿no? Explicación del Salmo 1 y me pongo a escuchar. Y después ¿no? Y digo, ya está, aprendí el Salmo. Entonces, yo les quería más bien invitar a que está bien apoyarnos en eso, pero cuando no hay congregación, pues, si no hubiera congregación, estuviéramos solitos, ahí sí, nuestra primera fuente de consulta sería eso. Pero estando en congregación, estando entre hermanos, la primera fuente, digamos, de apoyo son los hermanos. ¿No les parece? Son los hermanos. La primera forma, el primer lugar donde acudir es eso. Así que a su hermana Digna y a todos en general, cualquier duda que tengamos, que todos la tenemos, ¿ya? Primero que no nos hace ignorantes, así, por el estilo, en términos generales, desde que somos neófitos y tal, sino que primero no nos hace eso, y segundo, que toda duda que tengamos siempre la podemos compartir con todos los hermanos, ¿sí? Y no crean que de pronto yo me molesto si me preguntan alguna cosa, o algún hermano se molesta, o de ley hay que recurrir a uno porque es que, ¿quién va a contestar como yo? Explico, no necesariamente. Incluso hay muchos hermanos que tienen mucho más don para explicar, digamos, algunas cosas que en las que yo me tiendo a hacer un lío, digamos así. Así que lo que les quería decir es, no nos sintamos mal por tener preguntas. Lo segundo, si tenemos preguntas, no nos quedemos con ellas, sino expongámoslas a los demás, ¿sí? Eso básicamente. Así que si le podría recomendar también algún libro por el que comenzar o por el que estudiar la Biblia, comienzo por el principio, por el Génesis. Y va a tener un montón de preguntas. Y esas preguntas es bueno que las tome nota y poco a poco las vayamos solventando, ¿sí? Así es, y así se va a comenzar, digamos, a tener un bagaje, digamos, de palabras, de citas, de historias, todo lo demás, que después ya va a ser más fácil ir relacionando con todas las demás. Así que, digamos, si es que de pronto cualquier persona, digamos, no necesariamente que sea nueva, siempre puede recordar toda la Biblia, nunca está por demás leerse, no necesariamente hacer un estudio profundo, detallado, versículo a versículo, con mapas y con todo, tal, sino que siempre es bueno de pronto repasar el texto, repasarse la historia, acordarse de la historia como era, etcétera, etcétera, y hacer un repaso, digamos, más rápido, más no tan exhaustivo, ¿sí? Eso. Ahora, sobre lo que quedó debiendo el número 3, digamos, eh, creo que también a mí me quedó debiendo. Creo que yo me quedo auto debiendo, digamos, en el sentido de que la intención, digamos, no era explicar o agotar el tema del número 3 y buscarle una razón, digamos, así como tal vez metafísico, metaespiritual, alguna cosa así, ¿no? Sino más bien la idea era que comprendamos que después de que algo en la Biblia se repita 3 veces, es porque hay que prestarle mucha atención. Porque el Señor utiliza números, cuando más bien dicho, cuando el Señor Jesús de la Biblia utiliza números o hace referencia a algún número o alguna cosa, por lo general suelen significar algo, suelen simbolizar algo, suelen dar una pista de algo. Entonces, ahora hemos visto que el número 3 hace referencia a algún aspecto que sí o sí tiene que aprenderse. Lo que hoy hemos visto que sí o sí tiene que aprenderse cualquier persona, cualquier cristiano, cualquier hijo del Señor, es que el Señor Jesús vino, murió, como diría aquí, fue entregado a los principales sacerdotes, padeció, fue entregado después a los gentiles, a los romanos, pues escarnecido, azotado, escupido, y después dado muerte, y después resucitó el tercer día. Eso es lo que sí o sí debemos aprender. Y así como hay otros conocimientos, hay otros, si se quiere, contenidos que también debemos aprender sí o sí. Eso básicamente era lo que quería decir. Sí, eso. Y muchas gracias, hermana Dina, por su comentario. Siempre son súper bien recibidos y más que atinentes. Muchas gracias, más bien, y Dios le bendiga muchísimo y estamos al tanto para solventar cualquier duda de usted y de cualquier hermano, en realidad de todos. ¿Sí? A usted, hermano José, Dios le bendiga. Muchísimas gracias por todo. A usted, mi hermana Dina. Y Marlenita Natianico estaba levantando la mano hace como 2 horas, perdón.
Sí, Josécito, gracias por la aclaración y por lo que nos estás mostrando acerca de las bases. Entiendo que esto 3 es como algo simbólico para la enseñanza, o sea, como un fundamento, se puede decir, para que entendamos algo. Si bien tú decías no nos enfrasquemos en el número 3, había 3 cosas importantes que el Señor también nos dijo, y que es de que Él a través de su Ruach, de su espíritu, nos va a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, creo que también es como verlo desde esa manera, ¿no? De que si Él no nos llama o Él no habla, mejor dicho, no nos es revelado, no vamos a entender. Entonces, es su Ruach el que nos trae a casa. Gracias, Josécito. Amén, así es. Muchas gracias. Y ahí está otra cosa que también es importantísimo aprender. El Ruach nos convence de esas 3 cosas. Exactamente. Amén. Muchas gracias entonces a todos los hermanos. Y en realidad yo aprecio un montón siempre que podamos participar. Lo menos que quiero, como siempre les he dicho, es acaparar todo el tiempo, digamos, y parecer el que más sé, porque en realidad, digamos, si Dios me ha concedido algo es precisamente poder comprender de alguna manera o ver algo distinto en las cosas, pero precisamente para que podamos compartirlo entre todos, dice algo que conozcamos todos, que manejemos todos y de alguna manera, digamos, que el tiempo, digamos, que se debería, digamos, lo que en realidad a uno le significa estudiar, digamos, pasarlo, invertirlo, pues a ustedes les sea más llevadero, digamos así. Y de esa manera, pues todos nos beneficiamos. ¿Sí? Eso básicamente. El beneficio a la final tiene que ser para todo el pueblo, para todos. ¿Sí? Para todos. Ajá. Así es. Dicho eso, pues bueno, creo que podemos ir terminando por hoy. ¿Sí? Bendito Dios.